¿Alguna vez te has preguntado por qué, si Dios es todopoderoso, no destruye de una vez por todas a Satanás y a los ángeles caídos? Es una pregunta incómoda, pero inevitable. Porque vemos el mal, la tentación, la corrupción, y nos decimos, si Dios puede acabar con todo esto, ¿por qué no lo hace ya? Lo más inquietante es que la Biblia dice que Dios tiene la autoridad, que con una sola palabra, podría hacer que el enemigo desapareciera para siempre. Pero no lo ha hecho, todavía. ¿Por qué? ¿Está Dios esperando algo? ¿Existe una razón más profunda que no hemos visto? Este no es un simple tema de curiosidad teológica. Es una cuestión que toca la justicia de Dios, su amor y su plan para toda la creación. Hoy, vamos a descifrar este misterio. Y cuando termines este video, verás al enemigo con otros ojos, y a Dios, con una perspectiva mucho más grande de la que jamás imaginaste. Si crees que Dios sigue teniendo el control, escribe el reina en los comentarios. Porque lo que vamos a descubrir juntos, te mostrará que incluso cuando parece que el mal triunfa, en realidad, la victoria ya está escrita. Desde el principio de la historia bíblica, el mal no surgió en la tierra, sino en un lugar mucho más alto, el cielo mismo. Satanás, antes llamado Lucero o Lucifer, era un querubín protector, descrito en Ezequiel 28 como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Era uno de los más cercanos al trono de Dios. Pero algo ocurrió dentro de su corazón: orgullo, ambición y la locura de querer ser igual al Altísimo. Isaías 14 nos revela sus palabras: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y así comenzó la primera rebelión en la historia del universo. No fue un golpe físico, sino una rebelión de pensamiento, de adoración desviada, de mentira sembrada en la perfección. Y no se levantó solo. Apocalipsis 12 nos muestra que arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo, ángeles que lo siguieron en su rebelión. Fueron expulsados. Jesús mismo dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Desde entonces, el querubín que portaba luz se convirtió en adversario, acusador, destructor. Y aquellos ángeles se transformaron en lo que hoy llamamos demonios, espíritus caídos que actúan bajo su mando. Pero aquí está el misterio: ¿por qué Dios no los destruyó en ese mismo instante? Si la rebelión ya estaba probada, si la corrupción había surgido, ¿por qué permitir que descendieran a la tierra? ¿Por qué darles margen de acción, tentación y engaño durante miles de años? Aquí es donde la historia da un giro que pocos entienden. Dios no actúa fuera de su justicia. Su plan es perfecto, pero también es legal. El universo observa, los ángeles fieles miran, y la humanidad está en medio de una guerra invisible cuyo veredicto final aún no se ha pronunciado. Lo que vemos hoy, la tentación en el Edén, las guerras espirituales, la corrupción de naciones, las luchas personales, son ecos de aquella primera batalla. Una batalla que, aunque ya tiene un vencedor designado, aún se desarrolla para demostrar ante toda la creación la profundidad de la justicia y la gloria de Dios. Esta es la pregunta que ha atormentado a teólogos, pastores y creyentes durante siglos. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba ya con Satanás? ¿Por qué no borra a los demonios de la existencia con una sola palabra? La respuesta comienza en la naturaleza misma de Dios. Él es justo, pero también es paciente. Es juez, pero también es testigo. Desde el principio, el universo no solo es un escenario, es una sala de juicio cósmico. Satanás no solo se rebeló, acusó a Dios de ser injusto, de gobernar por la fuerza, no por amor. En Job 1 vemos al acusador presentarse delante de Dios para desafiar la fidelidad de los justos. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Job 1 versículo 9. Esto revela la esencia de la guerra espiritual. No se trata solo de poder, sino de reputación y legalidad. Si Dios hubiera destruido a Satanás en el instante de su rebelión, millones de ángeles podrían haber servido a Dios por temor, no por amor. La libertad de elegir habría quedado en duda. En cambio, Dios decidió permitir que la rebelión madurara, que su veneno mostrara su fruto, y que todo ser creado, ángeles y humanos, viera el resultado de vivir apartados de la verdad. Pedro lo expresa así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro 2 capítulo 3 versículo 9. Esa paciencia no es pasividad. Es estrategia divina. Es la oportunidad de gracia para millones que todavía no han elegido su bando.
Cada día que Satanás sigue existiendo es un día más de oportunidad para los hijos pródigos que aún están lejos. Pero atención, esa paciencia tiene un límite. Apocalipsis 20 nos muestra su final escrito. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 versículo 10. Entonces, ¿por qué no ya? Porque Dios no solo quiere derrotar al enemigo, quiere desenmascararlo delante de todo el universo. Como un juez que no dicta sentencia sin antes presentar todas las pruebas, Dios permite que la maldad muestre su verdadero rostro. Y si eres sincero contigo mismo, lo has visto: las guerras, la injusticia, la corrupción, las familias destruidas, la adicción, la opresión espiritual. Todo esto son pruebas vivas de lo que ocurre cuando la creación se desconecta de su creador. Así que, la próxima vez que te preguntes, ¿por qué Dios no actúa? Recuerda, Él ya actuó en la cruz, está actuando ahora mismo en millones de corazones, y actuará finalmente para sellar esta historia con justicia perfecta. Hasta entonces, cada día que pasa no es un retraso, es un acto de misericordia. Si Dios los mantiene con vida, ¿qué están haciendo mientras esperan su final? Aquí es donde la historia deja de ser una teoría lejana, y se vuelve personal. Porque esos espíritus caídos no están dormidos, no están atados, no están rendidos. La Biblia los llama príncipes de la potestad del aire, Efesios 2 versículo 2, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6 versículo 12. Su territorio no es un infierno de caricatura, es este mundo, los sistemas, las ideologías, las emociones no controladas, las heridas que no sanan. No buscan que los adores directamente, buscan algo mucho más sutil, que ignores a Dios, que confíes en tu fuerza, que te distraigas justo en el momento que debías despertar. Imagina un ejército derrotado, pero no destruido. Saben que el reloj celestial avanza, que cada tic-tac los acerca a su condena. Pero mientras tanto, arremeten con toda su furia. Apocalipsis 12 versículo 12 lo advierte: «Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Y ahora viene la pregunta que pocos se atreven a hacerse. Si el tiempo se les acaba, ¿qué crees que harán antes de caer? Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es teoría, es la hoja de ruta de los últimos días. Las 3 estrategias principales que los demonios están usando ahora mismo, quizá en tu casa, en tu mente, en tu generación. Si esto ya te parece inquietante, espera a ver lo que viene. Lo más oscuro aún no ha sido revelado. Si creías que la actividad de los demonios era solo posesión y películas de terror, la Biblia te va a sorprender. Su obra hoy es mucho más sofisticada, silenciosa y, a veces, hasta parece normal. Primera estrategia: la distorsión de la verdad. Jesús lo dijo claro en Juan 8 versículo 44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el Edén, su arma favorita no ha sido la fuerza, sino la confusión. ¿Con qué Dios os ha dicho? Hoy no es diferente. Noticias manipuladas, ideologías que parecen luz pero tuercen la palabra, mensajes virales que cambian el significado de bien y mal. Lo peligroso no es que la mentira sea obvia, es que viene disfrazada de libertad, de progreso, incluso de espiritualidad. Segunda estrategia: la esclavitud invisible. Timoteo 2 capítulo 2 versículo 26 habla de aquellos que están atrapados en el lazo del diablo, en cautividad de él para hacer su voluntad. Esta esclavitud no siempre se ve en cadenas físicas. Se manifiesta en adicciones, obsesiones, hábitos destructivos, heridas que nunca se sanan. Y lo más sutil, muchas veces la víctima cree que es libre porque hace lo que quiere. Mira alrededor: entretenimiento que adormece, algoritmos diseñados para mantenerte distraído, consumo sin propósito, relaciones tóxicas que se repiten generación tras generación. No todo es demoníaco, pero mucho de esto es un diseño intencional para mantenerte neutralizado espiritualmente. Tercera estrategia: la división y el odio sembrado. Jesús dijo en Mateo 12 versículo 25, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá». El enemigo sabe que no puede destruir la obra de Dios desde fuera, así que la corrompe desde dentro. Iglesias peleando por ego, familias quebradas por orgullo, sociedades enfrentadas por ideologías mientras pierden de vista su humanidad. Cada insulto lanzado en redes, cada discusión sin perdón, cada relación rota que no se restaura, es terreno ganado para ellos. Y aquí está la verdad incómoda:
Estas tres estrategias no son aisladas, son simultáneas. Mientras uno se deja engañar, otro queda atrapado, y la división avanza como fuego en pasto seco. Pero aquí está la noticia que el infierno odia: ninguna de estas estrategias es invencible. Efesios 6 versículo 11 nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el plan de Dios nunca fue que vivas con miedo, sino con discernimiento. Ahora que sabes qué están haciendo, tal vez la gran pregunta que nace en tu corazón es esta: ¿cómo puedo resistirlos y vivir sin ser una marioneta en medio de esta guerra invisible? La buena noticia es que la Biblia nunca nos deja sin armas. Efesios 6 lo dice claramente: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa eso en la vida real? No se trata de misticismo, ni de fórmulas mágicas. Es un estilo de vida que se construye con decisiones concretas. Uno conoce la verdad para detectar la mentira. Los demonios operan en tinieblas, en la ignorancia, en la confusión. Cada día que pasa sin alimentarte de la palabra es un día que ellos celebran. Abre la Biblia. Haz preguntas. No creas cada voz que suena espiritual. Compárala con lo que Dios ya dijo. 2. Vigila tu mente. Es el primer campo de batalla. ¿Has notado que la mayoría de las guerras espirituales comienzan con un pensamiento? Duda, temor, orgullo, culpa. Santiago 4:7 lo resume: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero esa resistencia empieza en lo invisible, en qué dejas entrar a tu mente. 3. Vive en comunidad, no en aislamiento. Un carbón separado de la fogata se enfría rápido. Muchos caen porque pelean solos. Rodéate de creyentes que oren contigo, que te exhorten, que te recuerden quién eres cuando el enemigo quiera redefinirte. 4. Ora no solo para pedir, sino para gobernar. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cada oración es una declaración de territorio. No es una reacción desesperada, es una proclamación de que tu vida no le pertenece a las tinieblas. 5. Recuerda que ya no peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Colosenses 2:15 dice que en la cruz, Cristo despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la escena que el infierno no puede borrar. Ellos esperan su condena, tú esperas tu redención. La pregunta ya no es si vendrán ataques, vendrán. La verdadera pregunta es: ¿te encontrarán dormido o vestido de luz? Resiste, pero no en tus fuerzas. Vive, pero no para tus placeres pasajeros. Camina sabiendo que la historia ya tiene un final escrito, y que la victoria no es solo una promesa futura, es una realidad que puedes vivir hoy. Si algo queda claro en toda esta historia es que Dios no es un tirano que controla cada pensamiento a la fuerza. Él creó seres libres, ángeles y humanos. Y la libertad, por definición, conlleva la posibilidad de amar, pero también la posibilidad de rebelarse. Cuando Lucifer se levantó contra Dios, lo hizo porque podía elegir. Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, también pudo elegir. Y tú, hoy, mientras escuchas estas palabras, tienes el mismo regalo: el libre albedrío. Pero aquí surge una pregunta profunda: si Dios ya sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿por qué darle la opción? La respuesta no es sencilla, pero está en la naturaleza misma del amor. El amor que no puede elegir, no es amor, es programación. Dios no creó robots celestiales ni humanos mecánicos, creó hijos que pudieran responder libremente a su amor. Y aquí entra la justicia divina. Muchos piensan que justicia es solo castigar al culpable, pero en la Biblia es mucho más. Es dar a cada uno lo que es recto, es permitir que cada decisión tenga su consecuencia. Si Dios hubiera borrado a Satanás en el momento de su rebelión, la libertad habría quedado manchada por el miedo. Todos servirían por obligación, no por convicción. En cambio, Dios decidió mostrar su justicia de otra manera, dando tiempo, permitiendo evidencia, dejando que la historia se desarrolle hasta que nadie en el universo tenga dudas de quién es el verdadero Rey justo. Ese es el mismo principio que hoy sostiene tu vida. Dios no fuerza tu fe, la invita. No impone su voluntad, la propone. Y ese margen de elección es también la razón por la que los demonios todavía operan. Su maldad está siendo expuesta, y tu decisión está siendo formada. ¿Ves cómo todo se conecta? La existencia del mal no es la ausencia de Dios,
sino el escenario donde su amor y su justicia se revelan con mayor fuerza. La Biblia lo expresa así en Deuteronomio 30 versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cada día que pasa, cada decisión que tomas, es un voto silencioso en esta guerra invisible. ¿Serás espectador o serás testigo de la justicia divina? Y aquí está lo más increíble. La misma paciencia que mantiene con vida a los ángeles caídos es la que te mantiene a ti con oportunidad de volver a casa. La cruz de Cristo fue la prueba definitiva de que Dios no quiere condenarte con ellos, sino salvarte de su destino. Al final, la justicia de Dios no será arbitraria, será perfecta. Cada ser habrá tenido su tiempo, su oportunidad, su voz. Y cuando el juicio llegue, nadie podrá decir que no fue justo. Aquí hay una verdad que incomoda al orgullo humano, pero la Biblia la declara sin titubeos. Dios es tan soberano que incluso lo que el enemigo máquina termina sirviendo, a su pesar, al propósito eterno de Dios. Esto no significa que Dios apruebe la maldad ni que sea el autor del pecado. Santiago 1 versículo 13, Juan 1 capítulo 1 versículo 5. Significa que su autoridad es absoluta. Él permite, limita y redirige el mal para que no frustre su plan, sino que lo exhiba. Tres afirmaciones sostienen esta tensión. Dios no origina el mal. Dios pone límites al mal. Dios convierte el mal en bien para sus propósitos. Mira a la cruz. El acto más oscuro de la historia. Judas traiciona, los clavos atraviesan, la tumba se cierra. Satanás celebra, pero celebra su derrota. La Escritura lo explica con precisión quirúrgica. Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2 versículo 23. Y los gobernantes se reunieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4 versículo 27 y 28. ¿Ves la paradoja? Responsabilidad humana real. Soberanía divina real. El infierno intentó destruir el plan, y lo cumplió. Este es el patrón de toda la Escritura. El enemigo conspira, Dios convierte. El enemigo hiere, Dios sana a través de esa herida. El enemigo destruye, Dios edifica sobre las ruinas. José lo dijo así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 versículo 20. Observa a Job. Satanás pide permiso para zarandearlo. Job 1 versículo 2. Dios fija el perímetro, hasta aquí. No puede tocarlo sin autorización, no puede pasar del límite. ¿Resultado? Job conoce a Dios de un modo más profundo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42 versículo 5. Y confiesa: yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 42 versículo 2. La intención del enemigo fue destruir la fe de Job, el fruto de Dios fue purificarla. Mira a Faraón. Dios declara: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Éxodo 9 versículo 16, Romanos 9 versículo 17. La soberbia del tirano se vuelve escaparate de la gloria divina. Asiria es llamada vara de mi furor. Isaías 10 versículos 5 y 7, un instrumento inconsciente que Dios usa para disciplinar, y luego juzga por su soberbia. 10 versículo 12. ¿Qué enseña esto? Dios puede usar a los impíos sin aprobar su impiedad, y sostener su justicia juzgándolos al final. Balaam intenta maldecir, Dios lo obliga a bendecir. Números 22 24. Amán prepara una horca, él mismo muere en ella. Esther 7. Una y otra vez, las trampas del enemigo son trampolines para el propósito de Dios. Y volvamos a Cristo. En el desierto, Satanás tienta, Jesús vence como el hijo obediente. Mateo 4. En la noche de Pedro, el Señor advierte: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22 versículo 31 y 32. ¿Resultado? Un Pedro quebrantado, pero más firme que antes, capaz de fortalecer a sus hermanos. Pablo confiesa a un mensajero de Satanás que lo abofetea y pide ser librado. Dios responde: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Corintios 2 capítulo 12 versículos 7 al 9. El aguijón no es bueno en sí, el fruto sí lo es: humildad, dependencia, poder de Cristo descansando sobre él. Incluso los demonios reconocen límites. En Gerasa, suplican no ser enviados al abismo y piden permiso para entrar en los cerdos. Marcos 5, Lucas 8 versículo 31 y 32.
Piden, ruegan, esperan autorización. ¿Por qué? Porque reinan solo dentro de los márgenes que la soberanía les concede. ¿Qué significa esto para ti hoy? Tu tentación puede ser taller de carácter. Tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1 versículo 2 al 4. Dios no tienta, pero usa la prueba para madurar tu fe. Tu dolor puede producir gloria. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Corintios 2 capítulo 4 versículo 17. Tu fe probada vale más que el oro. Pedro 1 capítulo 1 versículos 6 y 7. El crisol no es agradable, el oro refinado sí lo es. Y Dios ha puesto reglas de compromiso en esta guerra. Límite de alcance, como en Job, no pueden tocar más allá de lo permitido. Job 1 versículo 12, 2 versículo 6. Límite de presión, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios dará también juntamente con la tentación la salida. Corintios 1 capítulo 10 versículo 13. Superioridad del Cristo en ti, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 1 capítulo 4 versículo 4. Autoridad delegada, os doy autoridad, sobre todo poder del enemigo. Lucas 10 versículo 19. Así, la existencia temporal del mal no desenfoca la justicia divina, la encuadra. La Iglesia misma es parte del veredicto cósmico. Por medio de ella, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades. Efesios 3 versículo 10. Cada creyente que persevera se convierte en evidencia viviente de que el amor de Dios vence sin coacción, y que la gracia transforma lo que el enemigo quiso arruinar. Imagina si Dios hubiera eliminado a Satanás al instante. ¿Dónde verías la paciencia que espera, la misericordia que invita, la justicia que sentencia a su tiempo, la gracia que convierte traición en salvación? Sin historia no hay testimonio, sin conflicto no hay victoria visible, sin cruz no hay resurrección. Por eso, cuando te preguntes ¿por qué Dios permite esto? Recuerda, permitir no es aprobar, limitar no es debilidad, convertir no es relativizar. Es la demostración de que nada, ni siquiera la rebelión, puede salirse de la órbita de su sabiduría. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas. Las dulces y las amargas. Las que entiendes y las que te rompen. Incluida esta guerra invisible que parece estar en tu contra. Y sí, el reloj avanza. Llegará el día del juicio. Apocalipsis 20:10. Pero mientras tanto, cada intento del enemigo es otra pieza en el tablero de la redención, cada sombra resalta la luz, cada acusación prepara la coronación pública del Rey. Ese es el poder de un Dios soberano, no solo vence a sus enemigos, los convierte en testigos involuntarios de su gloria. Ahora que conoces este misterio, ¿por qué los demonios siguen aquí? ¿Qué hacen mientras esperan y cómo incluso sus maquinaciones sirven a un plan más grande? La pregunta vuelve a ti. ¿Y tú qué harás con esta verdad? Porque este no es solo un relato antiguo ni una teoría espiritual. Es la historia que se desarrolla justo frente a tus ojos y dentro de tu alma. Cada día, cada pensamiento, cada decisión es una semilla que germina hacia la luz o hacia la oscuridad. Tal vez sientas miedo al escuchar todo esto. O tal vez indignación al pensar que Dios permita tanto dolor. Pero escucha, ese mismo Dios ha esperado pacientemente, no solo para juzgar al enemigo, sino para darte a ti la oportunidad de elegir la vida. ¿No es eso amor? Un amor que soporta la rebelión de ángeles y hombres, que carga en la cruz el peso de nuestra traición, que sigue extendiendo su mano incluso cuando el mundo se aleja. No sabemos cuánto tiempo más durará esta espera. No sabemos si esta noche, mañana o dentro de años, el juicio caerá finalmente sobre los caídos. Pero sí sabemos esto, tu eternidad no depende de la agenda de Satanás, depende de tu respuesta a Cristo hoy. Así que hazte esta pregunta. ¿A quién estás escuchando más? ¿A la voz que te arrastra a la destrucción o a la voz que te llama a volver a casa? No se trata de vivir con miedo a los demonios. Se trata de vivir con los ojos abiertos, sabiendo que la oscuridad existe, pero que la luz ya venció. Si hoy esta verdad te inquieta, que también te inspire. Levanta tu mirada. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Rodéate de su palabra. Habla con él como quien habla con un padre que no solo observa la batalla, sino que ya ganó la guerra. Porque un día, cuando el juicio llegue, los demonios serán silenciados para siempre. Y tú, si has escogido la vida, serás parte del capítulo donde la oscuridad deja de existir.
Antes de irte, quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar cómo ves todo esto. Si Dios ha tenido paciencia con los demonios para darte tiempo a ti, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Escríbelo en los comentarios. ¿Crees que estamos cerca del momento en que esa paciencia termine? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Leo cada respuesta, y muchas veces las preguntas que dejan allí se convierten en los próximos temas que investigamos juntos. Y si este mensaje despertó algo en tu interior, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en los próximos días revelaremos la segunda parte, lo que la Biblia dice que harán los demonios cuando sepan que les quedan solo días de libertad. Ese conocimiento puede preparar tu alma, o salvarla de alguien que amas.